miembros de la mesa de honor, familiares de la autora Hilda Villegas Castrejón, académicos, señoras y señores. Con gusto y con tristeza también acepté la distinción de hacer esta semblanza de la autora Hilda Villegas Castrejón, porque en primer término fuimos compañeros de generación, fuimos amigos, fuimos compañeros de trabajo, y nos tocó recorrer una buena parte de la vida juntos. Voy a tratar de hacer una semblanza breve de lo mucho que ella tuvo que enfrentar en su vida. La académica y doctora en ciencias Hilda Villegas Castrejón nació el 26 de febrero de 1931 en la Ciudad de México, hija de un médico militar, el doctor Andrés Villegas Reyes, especialista en radiología, exitoso, y de la señora Antonia Castrejón de Villegas. Desde pequeña desarrolló la vocación por la medicina, la cual también se acrecentó por la estrecha relación con su padre, a quien acompañaba a pasar visita a la policlínica que él dirigía. También desde temprana edad compartió con su padre la pasión no solo por la medicina, sino también por la música clásica, por lo cual estudió piano durante muchos años y dejó de hacerlo hasta que ingresó al tercer año de medicina. Tuvo dos hermanos, los cuales uno se recibió de biólogo y el otro de odontólogo, aunque el padre deseaba que todos estudiaran medicina. No se parece a mí, yo quería que todos mis hijos estudiaran medicina, por lo cual la única que siguió los pasos de su padre fue Hilda. Según la expresión de la propia Hilda Villegas, siempre quiso ser médico, al igual que su progenitor. Su instrucción académica la realizó en una escuela muy ad hoc a su fina personalidad. La realizó en la Universidad Motolinía y pues era muy congruente con su manera educada y delicada de ser. La carrera de médico cirujano la realizó en la Escuela de Medicina del Palacio de Santo Domingo. Era una época en que eran escasas las mujeres que estudiaban esta profesión, por lo que su generación incluía apenas una veintena de ellas. Ahí la conocí. Fuimos miembros de la misma generación, junto con otros académicos como el doctor Antonio León Pérez. Se distinguía por su dedicación al estudio, así como por su formalidad, siempre fue muy formal, lo que no le impedía ser de las pocas
compañeras, y se acompaña invariablemente de otro miembro de la generación. Al parecer era la única que tenía novio de todas nuestras compañeras ahí de la generación, ¿no? Y ella, a pesar que era muy delicada y muy fina, pues ella sí tenía novio, ¿no? Se tituló como médica cirujana el 13 de noviembre de 1956 e inició la búsqueda para realizar estudios de posgrado en los Estados Unidos, habiendo sido aceptada en el año de 1957 para realizar internado rotatorio en el Providence Hospital en Chicago, Illinois, donde permaneció hasta 1958. Según lo relató ella misma, los 12 meses siguientes fueron duros, ya que al aceptar este hospital, ella ignoraba que era un hospital únicamente para gente de color. Y ella era la única persona blanca en todo el hospital. Sin embargo, se pudo relacionar muy bien. No es de extrañar con su manera de ser, porque siempre fue muy bien aceptada. Tuvo la intención de dedicarse a la ginecobstetricia, pero fue invitada por el patólogo del hospital y después de 6 meses de prácticas sobre el microscopio decidió dedicarse a esta especialidad. La especialidad de anatomía patológica la llevó a cabo en el Presbyterian St. Luke's Hospital y en el Columbus Hospital en Chicago, Illinois, de 1959 a 1961. Durante su último año de especialidad en el Columbus Hospital, conoció a quien se convertiría en su esposo, un médico alemán llamado Harold Krause, quien también concluía su último año en medicina interna. Inició una amistad, continuó con un noviazgo corto, el cual culminó con una boda y se casaron en la Ciudad de México. Recién casados, su esposo tuvo que regresar a Estados Unidos, mientras ella se quedaba a arreglar sus documentos para poder emigrar ya como residente a dicho país, pero ya en forma definitiva. Sin embargo, Harold sufrió un accidente en su automóvil cayendo en el lago Michigan, falleciendo, lo cual fue un trance muy traumático para ella, por lo que después de haber hecho los trámites del cadáver, el cual tuvo que identificar, se regresó a nuestro país. Años después, en el año de 1963, la doctora Villegas decidió viajar a Alemania con el objeto de conocer a los padres y a la hermana de su difunto esposo. Y en esta relación con su familia política, consiguió una beca del Senado del gobierno alemán para especializarse en anatomía patológica en el Hospital Mobit de Berlín, y cursó los estudios durante 1963 y 1964, así como en el Hospital Frankenhaus de la misma ciudad. Al término de su beca, y gracias a su desempeño, el doctor Karl Ferdinand Kloss, quien fue su profesor y jefe del Departamento de Anatomía Patológica, le ofreció trabajo como su primer asistente, labor que desarrolló eficientemente a tal grado que suplía al doctor Kloss en sus ausencias. Sin embargo, 8 meses después, la gravedad de doña Antonia, su madre, la obligó a regresar a México. En el año de 1967, la doctora Hilda Villegas ingresó al Instituto Mexicano del Seguro Social, adscrita al Servicio de Anatomía Patológica del Hospital de Ginecobstetricia número 1 en Gabriel Mancera. No obstante sus inquietudes y su afán de superación,
le llevó a conseguir una nueva beca del Senado alemán en el año de 1969 para realizar la subespecialidad de microscopía electrónica en morfología en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania, con el doctor Merker. A su regreso, se incorporó a su trabajo al Instituto Mexicano del Seguro Social, logrando adquirir un microscopio electrónico, cosa nada fácil, ¿no?, y donde pudo iniciar su labor en su subespecialidad. Para esa época, la microscopía electrónica había revolucionado la biología y la morfología, al permitir el descubrimiento de elementos que hasta entonces habían sido desconocidos. En ese entonces, Hilda se concentraba en el área de ginecobstetricia, desarrollando sus investigaciones en esta especialidad. En 1985 llegó al Departamento de Investigación en Microscopía Electrónica, dirigido en ese entonces por el doctor Amador González, en el Centro Médico Nacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero el terremoto de ese año que afectó a la Ciudad de México dañó severamente el Centro Médico Nacional del IMSS, destruyendo su área de investigación. Se quedó sin microscopio, frustrando así su desempeño profesional, por lo que decidió abandonar el instituto después de muchos años de trabajo. También hay que mencionar que elaboró durante un tiempo en el servicio médico forense, primero como anatomopatólogo y posteriormente como perito interno. El director del Instituto Nacional de Perinatología, el doctor Samuel Kastner, le invitó a incorporarse a dicha institución, en el cual nuevamente montó un laboratorio de microscopía electrónica y durante 15 años desarrolló trabajos de investigación relacionados con el virus de la inmunodeficiencia humana y brindó apoyo para el diagnóstico de la infertilidad en la pareja. Durante estos años obtuvo múltiples premios por sus trabajos de investigación y, por supuesto, en el área de ginecobstetricia. En el Instituto Nacional de Perinatología se desarrolló como jefe del Departamento de Microscopía Electrónica del año de 1985 a 1993. Y en el año de 1994 fue nombrada jefe de la División de Investigación Biomédica y luego subdirectora de Investigación Biomédica, puesto en el que permaneció hasta el año de 1999. Durante sus últimos años en el Instituto Nacional de Perinatología, le pedí apoyo para desarrollar estudios de anatomía patológica en pacientes con enfermedades neuromusculares y en particular con distrofia muscular progresiva. Así que la anduve cortejando, que me perdone el doctor García Cavazos, pero anduve cortejando para conquistarla y llevármela al entonces Instituto Nacional de Ortopedia, que después se convirtió en el Centro Nacional de Rehabilitación, incorporándose como jefe de la unidad de morfología celular y molecular del Centro Nacional de Rehabilitación, que aún se encontraba en construcción, pero que estaba preparándose para las funciones que se desarrollarían en dicha institución y entre las cuales se encontraban las de investigación en microscopía electrónica. Dicho centro contemplaba una torre de investigación donde estaba considerada un área en la que se ubicarían las actividades de anatomía patológica y de microscopía electrónica dedicadas a la investigación, para los cuales le propuse se hiciera responsable, pero me puso como condición que quería 2 microscopios, uno de barrido y otro de transmisión. Esa es de las mujeres más caras que me han salido, les puedo decir, ¿eh? Y después agregó todavía un microscopio confocal, también le compramos un microscopio confocal. Por otro lado, mientras se concluía el Centro Nacional de Rehabilitación, solicitó mi apoyo para realizar una pasantía en Alemania y yo le pedía que se profundizara en enfermedades neuromusculares y dicha pasantía se convirtió en un nuevo desafío para ella, yo creo uno de los desafíos más grandes, en un doctorado en ciencias médicas en microscopía electrónica en la Facultad de Medicina de la Universidad Libre de Berlín,
doctorado que realizó durante los años de 1999 y 2000, lo que representó un enorme esfuerzo de su parte, el cual terminó exitosamente el 6 de abril del 2001, presentando la tesis de diferenciación y rediferenciación de células de cartílago humano in vitro. De hecho, su tesis doctoral de la doctora Villegas era sobre cultivo de tejidos en articulación para reparación de efectos articulares que ya estábamos realizando en el Centro Nacional de Rehabilitación. A su regreso se incorporó efectivamente al Centro Nacional de Rehabilitación y participó activamente en la adquisición de los microscopios electrónicos ya mencionados, uno de transmisión y otro de batido ambiental, definiendo sus características y supervisando su instalación y puesta en marcha, orientando su trabajo de investigación sobre distrofias musculares y otras enfermedades musculares, y desarrollando al mismo tiempo otros protocolos sobre ruptura espontánea de tendones y de meniscos, y encontrando entre sus estudios un tipo de micoplasma que provocaba infección, especialmente en las articulares, en las articulaciones y en los huesos con osteoporosis. También estudió la arquitectura ósea en este sentido y llevó a cabo mapeos de todos los elementos como calcio, fósforo, magnesio, azufre y zinc. Y asimismo montó un laboratorio de biología molecular para hacer PCR. En el año 2005, el Centro Nacional de Rehabilitación se transformó en el Instituto Nacional de Rehabilitación como Instituto Nacional de Salud y, por lo tanto, como organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personal jurídico y patrimonio propios. El que habla fue designado director general del mismo y propuse a la autora, ya ahora doctora en ciencias, Hilda Villegas Castrejón, como directora de investigación, teniendo dentro de sus responsabilidades la reingeniería de la investigación que requería, en primer término, la fusión de los diversos laboratorios de los 3 institutos que dieron, que conformando el Instituto Nacional de Rehabilitación. Esto representó una tarea titánica que realizó exitosamente la doctora Villegas, pero comenzó a verse afectada su salud, por lo que a partir del 2011 la tuvimos que reincorporar como jefe de la División de Morfología Celular y Molecular, puesto que ocupó hasta su fallecimiento y cuyas tareas nunca dejó de atender a pesar de su precaria condición como consecuencia de la enfermedad. La doctora Villegas desarrolló una amplia actividad docente como profesora titular de Histología, actualmente Morfología Celular, en la Facultad de Medicina de la UNAM de 1969 a 1999. Asimismo fue profesora de posgrado y profesora invitada en múltiples cursos del Instituto Mexicano de Seguro Social, en el Instituto Nacional de Perinatología, en el Centro Nacional de Rehabilitación y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, habiendo dirigido tesis de licenciatura, maestría y doctorado. La doctora Villegas fue pionera y decana de la patología ultraestructural en México. Su producción científica abarcó 93 trabajos de investigación original y 3 artículos de revisión, más 171 citas. Escribió 8 artículos de libros especializados y 5 artículos de divulgación y participó en más de 180 conferencias en congresos y simposios en el país y en el extranjero. De 1996 al 2000 calificó como investigadora del Sistema Nacional de Investigación Nivel 1, perteneciente a CONACYT. Sus aportes científicos en patología ultraestructural le hicieron merecedora de múltiples reconocimientos, distinciones y premios por parte de la Universidad Nacional Autónoma de México, del gobierno austriaco, del Colegio Mexicano de Urología, de la Federación Mexicana de Gineco-Obstetricia, del Instituto Nacional de Perinatología, la Federación Mundial de Salud en Anticoncepción, la Secretaría de Salud, el Instituto Mexicano de Seguro Social y otros. Cuenta entre sus múltiples logros el haber sido la primera mujer en ingresar a la Academia Mexicana de Cirugía. Fue además miembro de la Academia Nacional de Medicina y de la Academia Mexicana de Ciencias. Adicionalmente fue socia activa de la Asociación Mexicana de Estudios Perinatales, del Consejo Mexicano de Medicina Forense, de la Asociación Mexicana de Patología, de la Sociedad Latinoamericana de Patología, y de 2003 a 2011 colaboró como consejera del Consejo Mexicano para la Acreditación de Educación Médica, COMAEM. En la Academia Mexicana de Cirugía
Fue primero, segundo, cuarto y quinto vocales durante diferentes veces directivas, así como coordinadora de la Comisión Permanente de Tecnologías Quirúrgicas y coordinadora de la Comisión Permanente de Revisión de Estatutos. Por otro lado, en la Academia Nacional de Medicina, fue coordinadora del área de anatomía patológica, miembro del Comité de Admisión y representante de la Comisión ante la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos en Salud. Desafortunadamente, la salud de la doctora Villegas fue en deterioro, derivado de problemas pulmonares, y finalmente falleció el día 1 de agosto del presente año. De las múltiples cualidades de la doctora Villegas Castrejón, debo destacar su inteligencia, su espíritu de superación permanente, su capacidad de lucha y su fortaleza para superar las etapas adversas de su vida, tanto en el trabajo como en la familia, todo lo cual no le impidió que conservara su feminidad, su elegancia. Yo siempre había unas preciosas joyas allí en el instituto, expresada en su arreglo federal y a las alejas que portaba, pero particularmente su finura, su delicadeza, que no obstante la naturaleza de su trabajo como patóloga, siempre conservó esa elegancia y ese finura en su trato y le permitió llevar, creo yo, una vida plena de mujer. Descanse en paz la doctora Hilda Villegas. Por lo cual la única que siguió los pasos de su padre fue Hilda. Según la expresión de la propia Hilda Villegas, siempre quiso ser médico, al igual que su progenitor. Su instrucción académica la realizó en una escuela muy ad hoc a su fina personalidad. La realizó en la Universidad Motolinía y pues era febrero de 1931 en la Ciudad de México, hija de un médico militar, el doctor Andrés Villegas Reyes, especialista en radiología, exitoso, y de la señora Antonia Castrejón de Villegas. Desde pequeña desarrolló la vocación por la medicina, la cual también se acrecentó por la estrecha relación con su padre, a quien acompañaba a pasar visita a la policlínica que él dirigía. También desde temprana edad compartió con su padre la pasión no solo por la medicina, sino también por la música clásica, por lo cual estudió piano durante muchos años y dejó de hacerlo hasta que ingresó al tercer año de medicina. Tuvo dos hermanos, los cuales uno se recibió de biólogo y el otro de odontólogo, aunque el padre deseaba que todos estudiaran medicina. No se parece a mí, yo quería que todos mis hijos estudiaran medicina. Fuimos amigos, fuimos compañeros de trabajo. Y nos tocó recorrer una buena parte de la vida juntos. Voy a tratar de hacer una semblanza breve de lo mucho que ella tuvo que enfrentar en su vida. La académica y doctora en ciencias Hilda Villegas Castrejón
nació el 26 de miembro de la mesa de honor. Familiares de la autora Hilda Villegas Castrejón, académicos, señoras y señores. Con gusto y con tristeza también acepté la distinción de hacer esta semblanza de la autora Villegas Castrejón, porque en primer término fuimos compañeros de generación,